Hoy toca videito de mecánica. Vamos a ver cómo reemplazar las balatas de una BMW. La víctima de hoy va a ser una F650 GS 30 aniversario. Esas balatas de ahí son las que vamos a reemplazar. Básicamente el procedimiento es el mismo para todas las BMW. Vámonos con la explicación básica. Esto de aquí se llama caliper, ¿vale? Estos dos tornillos son los que sostienen al caliper en la barra. Lo que hace el caliper es que tiene dos bulbos, uno en la parte de aquí y otro en la parte de acá. Cuando tú presionas la manija, entonces esta bomba de aquí genera presión por medio del líquido de frenos que va por esta manguera y hace que esos bulbos presionen. Entonces en la parte de adentro lleva las dos balatas que pueden tener cerámica o de diferentes materiales. Lo que hacen las balatas es que están agarrando así el disco. Cuando tú presionas el freno, las balatas aprietan y entonces por medio de fricción frenan el disco. Por eso el disco tiene estas marcas de aquí y se va desgastando. En el caso en particular de este caliper, yo le reemplacé estos dos tornillos porque ya en alguna ocasión tuve un problemilla, se me barrieron y le puse unos con entrada de cabeza Allen, pero los tornillos que normalmente lleva son estos. Bien, si se fijan, la cabeza del tornillo que les acabo de mostrar básicamente tiene esta forma, ¿sí? Es igual que un Torx, una llave Torx. Específicamente la medida es una T50 y lo que se necesita es un dado, que son dados especiales que tienen una entrada con la forma de la estrella de la llave Torx, ¿no? Entonces, para tú poder conseguir este dado, tú puedes ir a a AutoZone. En AutoZone los venden sin problema y puedes pedirles un dado que entre en una T50, en una Torx T50. Tiene que entrar y tiene que tener un juego prácticamente mínimo. Y este es el dado que puedes utilizar para retirar ese tornillo. ¿Qué problemas hay con esos tornillos? Que normalmente, bueno, son muy propensos a que se barran. Entonces, cuando tú tienes una situación en la que se apretó demasiado por el óxido, sarro, lo que sea, llegan a barrerse y entonces es bastante complicado, ¿no? BMW utiliza mucho este tipo de tornillos con cabeza tipo Torx, no sé cómo los conozcan en otros lados, estriados, estrellados, de estrella, no sé, pero bueno, acá nosotros los conocemos como tornillos con cabeza tipo Torx, ¿vale? Yo la vez pasada que cambié las balatas tuve problemas, se degolló bueno, no se degolló, se barrió y entonces fue un relajo sacarlo y demás, entonces pues tuvimos que reemplazarlos, ¿no? Y yo opté por reemplazarlos por unos con cabeza para entrada Allen, que son muchísimo más fáciles de trabajar y son menos propensos a que se lleguen a barrer. La medida del dado es un dado estriado, tipo Torx hembra, si lo quieres ver así, y la medida es 10 milímetros, ¿vale? Si tú vas a reemplazar los tornillos, tienes que asegurarte de que sean tornillos de alta resistencia y de preferencia que sean cromados o de vanadio, porque si son de los negros se van a oxidar y entonces vas a tener broncas, porque luego se van a soldar ahí a la base de la barra y no los vas a poder sacar nunca más. Ahora sí, vámonos con lo bueno. Primer paso, vamos a desmontar los dos tornillos del soporte del caliper. Los tornillos que vamos a desmontar son este y este, como ya se los había comentado. Antes de desmontarlos tenemos que tener mucho cuidado con este cable porque es el sensor del ABS. En otro video vamos a explicar cómo funciona eso, pero de entrada lo que tenemos que hacer es retirar este cable de esta grapita. Lo puedes hacer jalándolo con cuidado para no romperlo, y entonces ya lo puedes hacer a un lado y ya tienes listos los libres, los dos tornillos para que puedas manipularlos sin trozarlos. Si se fijan en esta parte de aquí, yo tuve un problema desde que la compré, así me la entregaron y logré repararlo, pero si no se puede reparar, estos cables son demasiado caros, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de estar manipulando esta zona de aquí. Lo ideal es retirarlo y tener acceso a los tornillos. Como les comentaba, aquí es donde nosotros vamos a utilizar nuestro dado 10 Torx hembra o estriado, como le quieran llamar. En este caso yo tengo unos
los dados de Allen, entonces voy a ocupar un 516 para poder desmontarlos y ahorita les muestro que sigue. Vale, una vez que ya desmontamos o aflojamos los dos tornillos, podemos retirarlos y si nos fijamos el caliper sigue en su sitio, no se ha movido nada. Esto es porque básicamente, como les comentaba, las balatas están presionando el disco. La forma de sacarlo es hacia atrás, ¿vale? Aquí tenemos que tener cuidado otra vez con el cable del ABS, del sensor del ABS. Si se fijan, aquí tenemos unas grapitas, entonces estas grapitas las vamos a desmontar. Y como les comento, el caliper hay que sacarlo hacia atrás, ¿vale? Jalándolo un poco, con un poquito de movimiento, porque las balatas van a estar apretadas. Podemos irlo deslizando hacia atrás y eventualmente va a salir. ¿Sale? Ahí ya salió. Ahora sí, en esta parte de aquí adentro, aquí se pueden ver las balatas, que son estas de aquí adentro, ¿vale? Y aquí se puede ver el bulbo. Este es un bulbo y aquí se puede apreciar el otro. No sé si se vea bien, pero aquí está el otro. Porque es un caliper de dos bulbos, como ya lo habíamos comentado, ¿vale? La marca la trae aquí a un lado, que es la marca Brembo. Y esta pieza de aquí es el soporte. Este soporte es el que va anclado a la barra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que desmontar estas dos balatas y montar las nuevas. Para desmontarlas, lo primero que vamos a hacer es separarlas. Vamos a meter un desarmador aquí en medio y las vamos a separar, ¿vale? Esto para que los bulbos se introduzcan dentro de su concavidad, para que podamos tener espacio y meter las otras, porque las balatas nuevas tienen mucha pasta, entonces son muy gordas. Las balatas específicas para esta motocicleta yo recomiendo encarecidamente que sean EBC, que es pues la mejor marca que yo conozco, con la que he tenido mejores resultados, tanto aquí como en el taller. Y el modelo específico para esta es FA209 HH, ¿vale? Las puedes encontrar como 2HH o nada más como HH. Entonces puede ser FA209 2HH o FA209 HH, ¿vale? Todas las balatas traen una nomenclatura o un código que es como genérico, independientemente de la marca. Este es el modelo que se utiliza. Entonces así puedes buscar las balatas específicas para tu motocicleta. Esta es una de las balatas nuevas que vamos a colocar. Si se fijan, aquí se logra apreciar bastante bien que la pasta es muchísimo más gruesa a la pasta que hay dentro de estas balatas, ¿no? O sea, podemos apreciarlo en esta parte de aquí. Ahí se ve. Entonces, con estas me pasé de lanza, porque prácticamente ya no tienen pasta. Entonces, para eso tenemos que abrir las balatas y que este bulbo empiece a recorrer hacia adentro. Entonces metemos un desarmador, y esto es muy importante que lo hagamos con las balatas viejas, porque si lo hacemos con las balatas nuevas, lo que vamos a hacer es dañar esta pasta, que normalmente es de cerámica, con algunos otros aditivos o compuestos. Y si la dañamos, entonces vamos a tener rechinido o nos va a estar marcando excesivamente nuestro disco de frenado. Entonces lo que hacemos es metemos el desarmador, hacemos palanca y fíjense cómo este bulbo de aquí empieza a meterse dentro de la cavidad donde debe de ir. Ahí está. Si se fijan cómo entró. Ahora hacemos lo mismo con el de arriba y repetimos. Esto lo tenemos que hacer hasta que los bulbos estén completamente adentro y ya no entren más. Esto lo hacemos porque a la hora de volver a meter el caliper, necesitamos que las balatas tengan espacio suficiente en esta parte de aquí para que el disco de frenado pueda entrar. Y como ya estaban desgastadas, estaban muy cerradas. Entonces, metiéndole las balatas nuevas, para empezar ni siquiera iban a entrar, ¿no? Entonces, y si lográbamos meterlas a presión, no iba a caber el disco. El siguiente paso, que es prácticamente el mismo en todas las BMW o en la mayoría de las BMW, es retirar este segurito de aquí. Este segurito detiene este pasador, ¿vale? El pasador que se ve,
el pasador que se ve en esta parte de aquí. Cuando nosotros retiramos ese pasador, ambas balatas pueden salir hacia arriba y se liberan. En la parte de acá tienen como un ganchito que está deteniéndose con esta placa. Hay que tener cuidado porque aquí tienen esta placa, acá tienen otra placa idéntica y en la parte de abajo no se alcanza a ver bien, pero ahí abajo también hay otra placa. La placa de acá es como un resorte que empuja las balatas hacia enfrente o hacia afuera. Entonces a la hora de quitar este seguro o este pasador, las balatas pueden brincar un poquito, pueden salirse un poquito hacia enfrente, ¿vale? Entonces, siguiente paso, retiramos este seguro para poder sacar el pasador. Retirar el seguro no tiene gran ciencia, con unas pinzas de punta nada más lo tomamos y lo sacamos. Y listo, este es el segurito, ¿vale? Espero que se alcance a ver bien. Y lo guardamos porque si se nos pierde vamos a tener un broncón. Entonces ahora, del lado de afuera del caliper tenemos una perforación aquí, por donde no sale el pasador. Pero del otro lado tenemos otra perforación que es esta de aquí, por donde sí podría salir el pasador. Entonces con algo delgadito tenemos que presionar en esta parte de aquí. En mi caso mis pinzas entran, entonces presionamos y se mueve un poquito el pasador, ¿vale? Ahorita si se fijan ya se movió un poquito y entonces ya puedo liberar las balatas, ¿no? Nada más que quedan aquí brincando. Esta plaquita de aquí adentro es la que les comento, con la que tienen que tener mucho cuidado porque es como un resorte. Entonces tienes que fijarte bien cómo está colocada para si se llega a salir, la vuelvas a colocar. Si les está costando mucho trabajo sacar el pasador nada más empujándolo, pueden utilizar un clavo, colocándolo aquí adentro y golpeándolo con un martillo. La cuestión es que en la parte de aquí traen como un segurito que entra a presión. Entonces ese segurito nos genera un problemita a la hora de sacarlo. Después de unos golpecitos entonces ya sale. Y en esta parte de aquí se alcanza a ver el seguro, que tenemos que cuidar mucho. Entonces retiramos el pasador y salen las balatas. Aquí tenemos las balatas viejas, que si las comparamos con las nuevas, pues se nota a leguas que nada que ver una con la otra, ¿no? Y en esta parte de aquí podemos ver la marca que se le hace a la hora de palanquearlas con el desarmador, por lo que tenemos que hacerlo con las viejas. Y este aquí es el segurito. Y aquí se alcanza a ver, vamos a tratar de enfocar. Aquí se alcanza a ver el seguro que tiene el pasador. Este se mueve, pero a la hora de entrar aquí, entra a presión, ¿vale? ¿Qué es lo que sigue? Colocar las balatas nuevas. ¿Sí? La balata tiene una forma en la que de este lado tiene un ganchito y de este lado tiene un círculo. Entonces vamos a tomar ambas balatas y las vamos a hermanar, ¿sale? Para que las dos queden prácticamente iguales. Y lo que vamos a hacer es colocarlas de manera que el ganchito entre en la plaquita de acá y que los círculos queden hacia acá. Ojo, si te quedan los orificios arriba, están al revés. Lo que tienes que hacer es sacarla, darle la vuelta y volverla a colocar, ¿vale? Si te fijas que los ganchitos se ponen ahí así como se está viendo, que espero que sí se alcance a ver bien, entonces de este lado te van a quedar prácticamente los hoyitos bien acomodados. Nada más tienes que empujar un poquito hacia abajo. Espero que se alcance a ver bien cómo es que la balata genera ese juego, ¿sí? Ese juego es por la placa de la parte de abajo que les comentaba. Entonces al mismo tiempo que presionamos con una mano, metemos el seguro con la otra y ahí debería de estar ya prácticamente listo, ¿vale? Ahí tendremos que poder zarandearlo, poder moverlas y no se saldrían, ¿vale? Una vez que ya tenemos este aquí, podemos darle unos golpecitos con un martillo para que entre hasta el fondo. Y tenemos que ver que
la perforación que tenemos aquí, se alcanza a ver bien. En este caso todavía no la alcanzo a ver, lo que quiere decir que le falta un poquito. Entonces con una puntita de un clavo podemos hacer palanca, y si no logramos hacer palanca vamos a tener que hacer lo mismo, meter el clavo para sacarlo, pero en lugar de, perdón, meter el clavo para terminar de meter el pasador, pero en lugar de meterlo de este lado para sacarlo, vamos a meterlo del otro lado. Entonces vamos a ello y ahorita les sigo explicando. Muy bien, ya le dimos unos golpecitos y entonces ahora sí se alcanza a ver aquí completito el circulito, ¿vale? Este circulito es en donde entra este seguro, ¿sí? Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es meter el seguro y listo, ¿vale? Ahí está. Ya tenemos nuestro caliper armado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si se recuerdan, nosotros metimos el desarmador en medio de las balatas para que los émbolos o los bulbos se separaran, se metieran dentro de su cavidad. Entonces ahorita aquí tenemos un espacio. Ese espacio lo tenemos que tener aquí en medio. Entonces con cuidado, sin palanquear fuerte, nada más con movimientos sutiles, acomodamos las balatas para que tengan esa abertura y que esa abertura sea pareja, así como aquí, porque si la abertura es así, no vamos a poder meter el disco, entonces vamos a estar batalla y batalla. Si nada más las abrimos de este lado, de esta parte de acá quedan cerradas, entonces lo mismo, lo que tenemos que hacer es generar una abertura que sea parejita, ¿vale? Para que a la hora de meterlo en el disco no tengamos problemas. Voy a mostrarles bien cómo entra el seguro, para que vean la posición en la que tiene que estar, porque es muy pero muy importante. Sin este segurito de aquí, este de acá, entonces las balatas se pueden salir y nos quedamos sin frenos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Embonarlo de atrás hacia adelante, ¿vale? Cuidando que las balatas entren. Bueno, que el disco entre en las balatas. Esto es bastante complicado de hacer con una mano, pero vamos a ver si nos sale y si logramos grabar al mismo tiempo. Ahí está. Listo. Nadie se alcanzó a ver, pero ya lo conseguimos. Vale. Entonces el caliper ya está dentro. Si se fijan, tenemos desfasados los orificios de la base con respecto a los de la barra. Importante, si lo estás viendo desde este ángulo, el soporte del caliper va por la parte de adentro, la barra va por la parte de afuera. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es acomodarlo para que embonen y entonces se pueda ver hacia adentro del orificio y veas luz. Cuando llegues a este punto en el que ya estás viendo luz, entonces ya nada más queda colocar el tornillo. Como siempre, la recomendación cuando estamos montando es primero apretar con la mano, asegurarnos de que sí esté embonando, no ajustar el primer tornillo, apretar el segundo y entonces cuando ya ambos tornillos o todos los tornillos que estamos montando ya agarraron bien cuerda, ya dieron varias vueltas con la mano, entonces ahora sí pasamos a utilizar una herramienta. Esto porque con las manos tienes bastante sensibilidad, pero con las herramientas no. Entonces si tú empiezas desde el inicio con una herramienta, puede que no esté entrando bien la cuerda y entonces puedes barrer la cuerda o puedes barrer el tornillo, ¿vale? El torque se encuentra alrededor de 50 Nm, lo que son aproximadamente 36-37 libras. En este caso yo no tengo torquímetro, lo estoy haciendo con una llave normal, con una matraca normal, pero terminando de aquí voy a ir al taller y ya en el taller le doy el torque. Pero ahí está el dato para que tú sí lo hagas. Una vez que terminamos de apretar los tornillos y ya les dimos torque, lo que sigue es volver a colocar la grapita de nuestro cable del sensor de ABS delantero.
Por último, y uno de los puntos más importantes, es que como nosotros abrimos el caliper, entonces hay un espacio entre las balatas y el disco. Ese espacio normalmente no existe. Normalmente van rozando todo el tiempo. Y entonces lo que tenemos que hacer es, en nuestro freno delantero, tenemos que presionar varias veces hasta que sintamos que se pone duro. Si notaron, al principio se fue hasta el fondo y ahorita ya no tanto. ¿Esto por qué? Porque si no, cuando nos arranquemos, entonces vamos a empezar a andar y cuando queramos frenar la primera vez, no vamos a tener frenos. Y pasan bastantes accidentes por ese punto en particular. Listo, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Si quieres que hagamos un video de cómo reemplazar las balatas de freno trasero, ponme en los comentarios. Si tienes algún tip o algún consejo que te gustaría que la gente supiera, pónmelo ahí y aprendemos todos juntos. Vámonos pues.